Bien, para representar una curva paramétrica, como la que hemos visto anteriormente, para describir la trayectoria de esa mariquita en el plano de la mesa, pues nos vamos a GeoGebra, escribimos aquí curva, ¿vale? Y nos van a salir estos parámetros, expresión, aquí parámetro, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es, como veis, escribir en las expresiones, la expresión de la X, y la expresión de la Y. El parámetro, esta curva paramétrica, ¿de qué parámetro depende? Hemos dicho del tiempo, ¿no? La X depende del tiempo y la Y depende del tiempo. Por tanto, en parámetros tenemos que poner, ayudándonos del teclado de GeoGebra, el tiempo t, ¿vale? Como veis aquí, este es el teclado de GeoGebra. Utilizamos para poner la función de manera adecuada. Voy a poner ahora el parámetro. Y tenemos que borrar todo ese apartado que viene por defecto. Ponemos t, el parámetro, y después el valor inicial y el valor final en el que yo quiero verlo en la gráfica. En el que quiero ver esa función en la gráfica. Yo voy a poner como valor inicial desde 0, tiempo 0, para el tiempo igual a 0 segundos, y el valor final. ¿Vale? Y si veis, justo la trayectoria que describe esa mariquita es la que tenéis representada aquí en la gráfica. De esta manera podemos representar cualquier trayectoria que describa un móvil. Y por último, para terminar con esta lección básica de matemática, pues vamos a ver, a repasar la derivada, ¿vale? La derivada de un polinomio. Nos vamos a centrar en este curso únicamente en las derivadas de polinomios. Y lo primero es tener claro lo que significan las diferentes expresiones matemáticas. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, hemos dicho que una función es una variable y que depende de otra variable x. ¿De acuerdo? Entonces, la variable y también se le puede poner f de x, ¿vale? Es función de la variable x. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y lo siguiente es cómo expresamos la derivada. La derivada la expresamos de la siguiente manera. Se puede poner de diferentes maneras, pero significa lo mismo. Es como la función f de x se puede poner como y o como f de x, ¿no? Sí, pero significa lo mismo. Pues en la derivada también podemos utilizar diferentes maneras de expresar que vamos a hacer una derivada. Se puede poner de esta manera. Se puede poner como f' de x. Ese prima quiere decir la derivada de f con respecto a x, ¿vale? O también se puede poner, esto es igual a la derivada de y con respecto a la variable x. Eso significa lo mismo. Teniendo claro eso, vamos a repasar cómo se derivan primero los monomios, ¿vale? Entonces, si yo tengo una función general tal como esta, f de x es igual a un coeficiente a por x y x elevado a n, un número cualquiera. ¿Cómo hacemos la derivada de este monomio? Pues, muy fácil. Lo que hay que hacer es la derivada f' de x sería igual a el exponente, lo tenemos que multiplicar por el coeficiente y le bajamos un grado al exponente, ¿vale? De la manera en que quedaría así, n bajaría al coeficiente y multiplicaría a y esto por el x y n menos 1, es lo que quedaría arriba. Bien, veamos varios ejemplos sencillos. Por ejemplo, el siguiente monomio, f de x, es igual a 2 por x elevado a 3. ¿Vale?
la derivada de f de x, f' de x, sería igual. El 3 que está aquí en el exponente pasaría al coeficiente y el exponente de la x bajaría un grado. De tal manera que me quedaría 3 por 2 multiplicado por x 3 menos 1. Bien, de esta manera la derivada de f de x pues sería la siguiente. F' de x es igual a 3 por 2, 6 por x elevado a 2. Esa sería la derivada de esta función, que es una función cuya expresión es un monomio. Otro ejemplo, una función es igual a x al cuadrado. Su derivada, f' de x, si aplicamos la regla general, tiene que salir siempre, ¿vale? F' de x, la derivada de esa función, es igual, pasamos el exponente al coeficiente, 2 por x, y al exponente le quitamos un grado, 2 menos 1, 1. Entonces, la derivada de esa función es 2x. Y un caso más sencillo todavía, la derivada de una constante, ¿vale? Sabéis que la derivada, ya os he dicho, que la derivada representa lo que nos da una idea de lo que cambia una función. Si una función es igual a una constante, por ejemplo 4, esa función no cambia. Por tanto, su derivada, ¿cómo tiene que ser? Su derivada tiene que ser 0. Pero aplicamos la regla general de la derivación para comprobarlo. Entonces, aquí, primero, cuando tenemos 4, es como si tuviésemos un x elevado a 0. Así que la derivada f' de x, el 0 pasaría aquí multiplicando, este 0 pasaría aquí multiplicando, 4 por 0 es 0, 0 por x elevado a 0, que es 1, por tanto la derivada es 0. Lógicamente, una función que es constante no cambia, entonces no cambia con respecto a la variable x, así que su derivada, que nos da una idea del cambio, tiene que ser 0. ¿Vale? ¿Y qué sucedía cuando teníamos una función que era una suma de monomios? ¿Vale? Por ejemplo, f de x es igual a 2x más 3 por x a la cuarta. Aquí tenemos una función que está formada por la suma del monomio 2x más el monomio 3x a la cuarta. ¿Vale? Pues lo único que tenemos que hacer para derivar esa función, f' de x, pues sería derivar por un lado este primer monomio y después derivar el segundo monomio. Así de fácil. ¿Vale? Entonces, la derivada de 2x sería 2 más la derivada de 3x a la cuarta, el 4 pasa aquí al coeficiente multiplicando, 3 por 4, 12, y bajamos un grado el monomio. Sería 2 más 12x al cubo. Esa sería la derivada de esa función que es suma de monomios. Y por último, recordar otra función en la cual tenemos una multiplicación de monomios o polinomios, ¿vale? Por ejemplo, esta función f de x es igual a 1 menos x multiplicado por 2x al cuadrado. Aquí tenemos, por un lado, esta expresión polinómica y por otro lado tenemos esta otra expresión polinómica que está multiplicándose, ¿vale? Se están multiplicando. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena. Esto es, derivamos en primer lugar esta parte y lo multiplicamos por este monomio sin derivar. ¿De acuerdo? Y a eso le sumamos
este de aquí sin derivar por el segundo derivado. ¿Vale? Muy fácil, la regla de la cadena. Sería f' de x, la derivada de ese polinomio sería igual a la derivada del primero, de este. La derivada de 1 es 0. Esto es la derivada de 1 menos la derivada de este, ¿vale? Entonces, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x es menos 1, ¿vale? Y ahora eso se multiplica por el segundo sin derivar, exactamente como está el segundo. La segunda parte es esta, de la multiplicación, pues por el segundo sin derivar, 2x al cuadrado. Y ahora sumamos, la regla de la cadena dice que ahora hay que sumarle lo siguiente. El primero sin derivar, este sin derivar, se deja exactamente igual, 1 menos x, por la derivada del segundo. El 2 que está aquí pasa al coeficiente y sería 4x. Y ahora hacemos un poco de matemática sencilla para simplificarlo. F' de x es igual a menos 1 por 2, sería menos 2x al cuadrado. Y ahora aquí nos quedaría lo siguiente, nos quedaría más 4x por 1 sería 4x y menos por más aquí sería menos 4x al cuadrado. X por x, x al cuadrado. F' de x sería igual a menos y menos se sumaría y se mantiene el signo, menos 6x al cuadrado. Recordad, por favor, esto es de segundo de ESO, solo podemos sumar los monomios que tienen el mismo grado, no podemos sumar monomios que tienen diferente grado, ¿no? Y aquí me quedaría 4x. ¿De acuerdo? Y esta sería la derivada de esa función, de esta función, aplicando la regla de la cadena. Bien, y esta es toda la matemática básica que tenéis que tener muy clara para realizar y entender la cinemática.